Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal La Pizarra de Andrés. En el día de hoy vengo a enseñaros mis carteras de inversión para inversores profesionales. Tranquilos, esto no es publicidad. De hecho, para poder acceder a este tipo de gestión en clases limpias y en carteras gestionadas por mí, el capital mínimo que se requiere para poder formar parte de esta banca privada son 400.000 euros, con lo cual, aunque entiendo que muchos de vosotros no llegáis a esto, sí que podréis coger ideas, ver en qué invierto yo el dinero de mis clientes y entender qué tipos de cartera hay en este ámbito de posibilidades, digamos, de los clientes con más dinero y pues muy probablemente que aprendáis algo por el camino, ¿vale? Chicos, un pequeño parón de 30 segundos. Solamente quiero recordaros que este próximo día 23 de mayo tenéis una cita física en el tercer evento de inversión de la Pizarra Andrés, donde vendrán los principales gestores de fondos y donde podréis acercaros a la comunidad y a los profesionales y, por supuesto, el mejor contenido de los profesionales, ¿vale? Os espero ahí, tenéis link en la descripción y si tenéis cualquier cosita también me lo podéis poner en comentarios. Estoy en Andbank.es, si alguien tiene curiosidad por buscarlo, te vienes aquí a Boutique, aquí hay un montón de colaboradores de Andbank y entre ellos pues se encuentra vuestro canal preferido de inversión que se llama La Pizarra Andrés. Si pinchamos aquí, aquí vamos a ver un poco, os voy a explicar cómo gestiono yo el dinero de los grandes patrimonios y para que veáis que no hay tanta diferencia de lo que yo hago con lo que muchos de vosotros venís haciendo ya conmigo recientemente. Es cierto que la principal diferencia sobre todo en la parte de la cantidad de dinero, pues radica en que una cartera bien hecha de capitales importantes, por encima de 400 o 500.000 euros, probablemente tenga que tener un número de fondos mayor que el que pueda tener una persona con 20.000, 50.000 o 100.000 euros. Que esto no quita para que incluso una persona con 50 o 100.000 euros también pueda tener 20 fondos en cartera si quiere, pero sí que creo que es esencial para carteras grandes y menos necesario para carteras más pequeñas, ¿no? Bueno, aquí han puesto mi careto, ya lo veis. Aquí veis, esto es un poco un resumen de lo que soy yo, de lo que he hecho un poco en mi vida. Y aquí vienen las carteras que, insisto, luego un poco más abajo podremos ver qué fondos llevamos, aunque muchos de ellos ya los conocéis. En este caso hay 6 niveles de riesgo. También esto medio te lo obligan en el sentido de que, como bien sabéis, a la hora de gestionar el dinero para un cliente, tú tienes que saber cuál es el riesgo que está dispuesto a asumir ese cliente. Entonces se hace lo que se llama un test de idoneidad que te dice cuánto está dispuesto a asumir de riesgo cada cliente y en función de eso se le asigna una cartera para que siempre esté amparado por ese riesgo que ha decidido contratar, ¿no? De esta forma, pues tendríamos la cartera Conservador Plus, que tiene 0% renta variable, ¿vale? Y que básicamente lo que busca es retornos cercanos al 4% con el riesgo mínimo, ¿vale? Luego estaría la cartera conservadora con entre un 15 y un 20% de renta variable. Esto es importante porque dentro de cada categoría yo puedo moverme un poquito en un intervalo de renta variable, es decir, no me puedo pasar de cierto nivel de renta variable ni tampoco quedarme corto, porque al final las personas contratan un riesgo y un retorno esperado, digamos, o una cartera tipo que es ideal para ellos, entonces yo como gestor no puedo hacer lo que me dé la gana dentro de esa cartera. Entonces el cliente conservador siempre tendrá una renta variable entre el 15 y el 20%. Perfil moderado es lo mismo, pero subiendo la renta variable a 35-40. Esta es una de las carteras que para gente que viene de cero a invertir es lo que más me suelen demandar. Es decir, oye, quiero enfrentarme al mercado, pero quiero una cartera moderada, ¿no? La famosa palabra moderada, pues sería eso, una cartera con 35%, 40% renta variable, ¿vale? Después pues, estarían las categorías equilibradas, bueno, la categoría equilibrada 55-60% y la categoría agresiva 75-80%. Después habría una última categoría que es la que menos uso honestamente porque muy poca gente con carteras grandes eh, quiere tener una cartera 100% renta variable, ¿no? Pero también existiría, si alguien tiene ese test cumplimentado y además demanda tener una cartera lo más riesgosa posible, pues también existiría la cartera 100% renta variable. Entonces, con esto, simplemente pues acercamos esos fondos en las cantidades adecuadas para cumplir con esto que cada uno desea obtener, tanto a nivel de riesgo como de rentabilidad, ¿no? Y esta es la cartera de fondos, ¿vale? Aquí lo veis, no sé exactamente cuántos fondos hay, creo que unos 20 pocos, os diría que entre 20 y 25 fondos, 2,
6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, pues no, hay unos 27 fondos, ¿vale? Y lo hemos hecho, pues, en la mayoría de los casos, un poco con mi conocimiento, con los fondos que llevo utilizando más a menudo, pero también reconozco que me he dejado llevar un poco por los conocimientos que tiene Bank en gestión, que son muy altos, y he aceptado incluir algunos otros fondos que, ahora lo vamos a ver, que son muy buenos y que además con las clases limpias, que ahora explicaremos un poco, pues consiguen mejorar muy mucho lo que he utilizado yo habitualmente para invertir, que no tenía ese acceso a clases limpias, ¿no? Entonces, lo primero de todo, ¿qué es esto de las clases limpias? Bueno, como muchos ya sabréis, em, cuando tú inviertes a través de un programa de banca privada, tienes acceso a unas clases de fondos con menos comisiones de lo habitual, de tal forma que las comisiones que tú pagas porque te gestionen, en parte se retroceden o las recuperas con una rentabilidad superior, ya que esos mismos fondos que tú tienes son los mismos que a lo mejor podías comprar en MyInvestor, pero con menos comisiones. De tal forma que, por ejemplo, el servicio, que ya aprovecho para decir los costes, cuesta 0,70% masiva por debajo de 1 millón de euros y 0,60 masiva por encima de 1 millón de euros, esos costes luego tienen un ahorro de en torno a 0,40, 0,40 y pico, dependiendo de si tu clase es la Conservador Plus, la Conservador, ya que cada una tiene diferentes cantidades en cada fondo, entonces el ahorro varía un poco, pero oscila entre los 0,30 y largos y el 0,45. Por tanto, si tú al final acabas pagando un 0,80 con IVA incluido, el coste de que te gestionen real es 0,35, porque sería ese coste que tú pagas, ese 0,80, pero ese ahorro que tú tienes de 0,40 y pico gracias a las clases limpias, de tal forma que al final el servicio es muy competitivo, porque en lo que a resultados se refiere tú estás pagando un 0,35 o un 0,40 porque te gestionen el dinero sin tú tener que hacer absolutamente nada, ¿no? Indudablemente, esto solo ocurre pues cuando alguien entiende que es una clase limpia, que es esto de pagar menos comisiones, o entiende que por un lado está lo que paga y por otro lado está el retorno a su inversión, que será superior a lo que ellos obtendrían si mañana alguien decide empezar a comprar todo esto en un banco normal y corriente. También, ya sé que corro el riesgo a que alguien pueda copiar un poco esta esta lista de fondos. Yo aquí haré cambios y vosotros no podréis verlos hasta que esto no se actualice, sea cuando sea. Y también os digo que muchos de estos fondos son interesantes porque teniendo la clase limpia tienes acceso a un fondo que termina siendo bastante mejor que otros, donde a lo mejor hay una única clase, no hay clase limpia, y por tanto, pues acaba siendo peor, ¿no? Entonces, algunos de estos fondos, pues no, quizás si los tuvieras que comprar en otro banco, a lo mejor no serían tan interesantes. Entrando ya en los fondos, bueno, entrando en los perfiles, aquí veis que están los mismos perfiles que hemos visto anteriormente y simplemente el peso que tiene cada fondo en cada perfil, pues varía dependiendo de lo que se busque. Como podéis ver aquí, el Conservador Plus no tiene nada de renta variable o alternativos y el Agresivo Plus no tiene nada de renta fija o alternativos, ¿vale? Por lo demás, pues simplemente un escalado en función del riesgo que quiere tener cada uno, pues acaba teniendo más peso en unos fondos o en otros. Los fondos en cuestión, muchos os suenan. En algunos casos, mira, aquí os voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿vale? Pues este fondo, por ejemplo, que se le asimila mucho a un monetario, tiene unos retornos maravillosos al ser clase limpia, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver cómo, si no me equivoco, GESConsul corto plazo, correcto, cómo la diferencia entre este fondo y este, pues es significativa. Por ejemplo, el año pasado este dio un 2,83, este dio un 3,14 en un fondo que es de muy corto plazo, un 0,30, 0,40 de rentabilidad es significativa, es una rentabilidad significativa que te dejas encima de la mesa. Entonces, si yo no tuviera a lo mejor acceso a esta clase limpia, a lo mejor algún fondo diferente, pues podría ser, o algún fondo diferente que solo tiene un tipo de clase de acción, podría ser competidor de este. A día de hoy, pues estos resultados, este riesgo-beneficio, esta volatilidad del 0,30 con retornos del 3,7 a 3 años, es muy difícil en una renta fija de corto plazo de una entidad normal y corriente donde no haya clases limpias que se pueda encontrar algo de este nivel, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en algunos casos, yo por ejemplo este fondo no le conocía hasta llegar a Adbank, he cogido algunos fondos que me parecían interesantes, ¿no? En renta fija, muchos de estos ya los conocéis, pues Abaco lo uso mucho. Pareto, por ejemplo, Pareto Nordic Cross, si no recuerdo mal, no sé si está disponible en otro tipo de entidades o sin clase limpia, y aquí lo vemos, es una pasada más de lo mismo, porque es
una estabilidad que le da a la categoría, pues muy buena, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, estamos hablando con volatilidades a 3 años del 0,7 y a 5 años del 1,6. Entonces, son formas de que, por ejemplo, las carteras conservadoras o las carteras que tienen más renta fija tengan una cierta estabilidad que a lo mejor invirtiendo en otros sitios no puedes tener. Storm Bond probablemente lo conocéis, Man es uno de los riesgosos de renta fija también bastante bueno, Cartesio es un fondazo, Carmina Portfolio Credit, es decir, por ejemplo, estos fondos la mayoría de vosotros, o gran parte de vosotros probablemente los conozcáis. También tengo algo de high yield, ¿vale? Que serían estos dos, y un poquito de renta fija emergente, ¿ves? Pues aquí más de lo mismo. Este fondo, aunque es muy poco porcentual en las carteras, también es una propuesta de que no me salte esta categoría que es interesante. Pues en este caso, este fondo en concreto, que es bastante bueno, aquí lo vamos a ver, em, también aporta diversificación y aporta una tipología nueva de fondo a una cartera que tiene que estar lo más diversificada posible por el hecho de ser clientes de alto patrimonio, ¿no? Aquí lo vemos como, por ejemplo, los últimos 4 años su descorrelación ha sido, o mejor dicho, su comportamiento, solo hay que ver 2025, ha sido bastante bueno y, si bien es cierto que no está exento de riesgo, esto es una renta fija riesgosa y también hay que tener de esto en cartera, ¿no? Luego, para la renta variable, pues un poco lo que ya conocéis, algo de indexación. MSCI World, yo no uso Vanguard Emerging Markets, una vez más, tengo la clase limpia disponible de Robeco Emerging Markets, que es una pasada. Entonces, esto sería el famoso MSCI World y emergentes y, por supuesto, al ser carteras grandes, pues muchas otras cosas, incluyendo los famosos fondos value que todo el mundo conoce, Cobas, AZ, Oros, incluso un poco de My Investor Value. Y algunas cosillas en muy poca cantidad, aquí lo veis con China o Healthcare, que estén baratas, ¿vale? Que estén baratas, es verdad que los porcentuales de la cartera son pequeños, pero siempre con la premisa de no tener todos los huevos en la misma cesta, en lo típico, y tener alguna cosilla más. Y luego de alternativos, pues llevo tres muy conocidos, ¿no? El Júpiter, el DNCA y Dunas, siendo DNCA y Dunas quizá más defensivos y el Júpiter un poco más agresivo, ¿no? Todo esto mismo que he explicado, viene aquí un poco, pues, un desglose, cartera por cartera, de qué te puedes esperar. Por ejemplo, la cartera conservadora, puedes incluso ver el riesgo que tienen. Solo hay un 20% de la cartera por debajo de investment grade, con lo cual es muy conservador. Y así con todos los perfiles, ¿no? Aquí lo podríamos ver, ¿vale? Por si alguien quiere pararse un poco, pues ahí está el desglose. Y luego, por último, tienes un poco lo que hubieran sido los retornos de las carteras en los últimos meses, años, si hubieras mantenido si hubieras tenido esta cartera en el pasado. Con esto lo que quiero enseñar es que, oye, que los fondos objetivamente son de los mejores de la categoría, que si algún día esta cartera no funciona bien o no lo hace todo lo bien que debería, nadie podrá decir que los fondos que hay aquí no son de primerísimo nivel. Esto se ve bastante bien en que, por ejemplo, a 6 meses las carteras no lo han hecho bien, pero claro, estamos hablando de que ha habido un conflicto, etcétera, etcétera, incluso las agresivas no lo han hecho tan bien, ¿no? O en el último año, o lo que va de año, no lo han hecho tan bien, o aún, o en intervalos de 1 o 3 años lo han hecho increíblemente bien, ¿no? Esto es un recordatorio de que eh, el mercado es impredecible y en función de qué cantidad de años estemos mirando hacia atrás, pues obtendremos una rentabilidad u otra. Por supuesto que el que mire a un año y mire el perfil agresivo y vea un 26%, que no se piense que el objetivo de la cartera es ganar un 26% anualizado, porque eso es insostenible e imposible. Si miramos a 5 años, ya sí que podemos establecer un poco qué puedes esperar de cada categoría. Creo que es un buen reflejo de lo que se debería poder buscar en un entorno positivo en los que las categorías hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Pues algo cercano al doble dígito para el agresivo plus, algo cerca del doble dígito por abajo del agresivo y siendo moderado y equilibrados, carteras para batir la inflación holgadamente y siendo la conservador plus y la conservadora, carteras que pues te dejen dormir tranquilo mientras tu dinero no pierde poder adquisitivo, ¿no? Entonces, aquí está un poco todo dividido entre, oye, ¿qué quieres de tu dinero? ¿Qué riesgo quieres asumir? Etcétera, etcétera. Por supuesto, una vez más, recordar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y no tengo ningún problema en exponerme, en enseñar un poco cómo lo hago, puesto que de verdad creo que las carteras que llevo son de lo mejor que puedes tener en la categoría. Es cierto que ya hay una parte matizable de me gusta más este fondo que este otro, etcétera, etcétera, pero
en mi opinión, yo sería capaz de defender a capa y espada todos estos fondos que creo que honestamente son de lo mejorcito de cada categoría. Luego está una parte muy importante que es donde el canal ha intentado poner siempre el foco, que es que la gente tenga conocimiento, que la gente entienda que esa rentabilidad objetivo viene con un riesgo, que entienda cuánto riesgo está cogiendo si coge una cartera u otra, o en el caso vuestro, si al final vais a hacer, alguien va a copiar algo de esta cartera en algún momento, pues que entienda que todos estos fondos a pesar de que tienen un buen histórico, pues también podrían hacerlo mal en algún punto, sobre todo si la economía como la conocemos a día de hoy, pues entra en recesión o cualquier cosa similar, ¿no? Entonces, simplemente, pues esto es una demostración de que, oye, que no tengo ningún problema en enseñar lo que hago con los clientes que tienen más patrimonio y que veáis que la gestión más profesional no difiere tanto de la gestión que hacéis vosotros en vuestro día a día, en vuestra casa, con carteras más moderadas o diría más pequeñas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y quizá pues con un conjunto de fondos diferente y en este caso pues fondos con a lo mejor un poquito más de comisiones. También diré a vuestro favor que sí, que esos fondos tienen más comisiones, pero que por otro lado no pagáis la gestión, con lo cual al final del día podéis ir a buscar riesgos-beneficios muy similares a lo que estáis viendo aquí, si de forma autodidacta habéis sido capaces de entender todo lo que he dicho en este vídeo y sois capaces de hacer una cartera similar probablemente a lo que veáis aquí, ya sea con estos fondos o con fondos que os gusten a vosotros también, ¿no? Entonces, nada, chicos, simplemente pues me gusta mucho hacer este vídeo porque para mí también es un challenge importante. Yo llevo gestionando clientes desde hace ya mucho tiempo, pero sí que es cierto que ahora tenerlos públicos, salir incluso en la página de Anbank, que vayan a registrarse mis históricos, mis rentabilidades y se vayan actualizando, etcétera, etcétera, pues es otro desafío más que queda aquí plasmado, que queda aquí en la hemeroteca y que me da más presión y a la vez más ganas de demostrar oye, que este es el camino correcto y que hay mucha gente que confía en esto y a la que le tiene que ir bien, ¿no? O le debe ir bien. Entonces, nada, chicos, simplemente agradeceros que sin vosotros todo esto, pues probablemente no habría sido posible y para mí profesionalizar una parte que vengo haciendo ya desde hace bastante tiempo, pues también es súper interesante, así que daros las gracias por ello también. Si tenéis dudas, pues dejádmelas en comentarios y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide la Pizarra Andrés.